La mañana había amanecido fría en Buenos Aires, de ese frío urbano que no quema la piel, pero se queda en los huesos. Clara Benítez caminaba de un lado a otro del departamento con pasos rápidos, el abrigo ya puesto, el bolso colgado del hombro y la mente adelantándose varios minutos al reloj. Ese día no podía llegar tarde. La inspección laboral estaba programada desde hacía semanas y, como parte del área de recursos humanos, debía estar allí antes que nadie. Revisó por última vez que el gas estuviera cerrado, tomó las llaves del coche y salió al pasillo. Al presionar el botón del control, una pequeña luz roja parpadeó. Y se apagó. Clara frunció el ceño y volvió a intentarlo. Nada. Probó una tercera vez, con más fuerza, como si eso pudiera cambiar algo. El silencio fue la única respuesta. No ahora, murmuró, sintiendo cómo la urgencia empezaba a apretarle el pecho. Regresó al departamento y dejó el bolso sobre la mesa. Buscó el pequeño estuche donde siempre guardaban pilas de repuesto, cargadores viejos, cinta adhesiva, algún tornillo suelto. Abrió la tapa. Vacío. Completamente vacío. Clara cerró el estuche con más fuerza de la necesaria y exhaló despacio, intentando no perder la calma. Solo quedaba un lugar más. El cajón viejo de Martín Salgado. En el balcón. Era un cajón que Clara casi nunca abría. Martín guardaba allí todo lo que podía servir algún día, herramientas oxidadas, cables sin identificar, recibos antiguos. Tornillos que no parecían pertenecer a nada en particular. Clara empujó la puerta del balcón y el aire frío le rozó el rostro. Tiró del cajón con un movimiento rápido. Demasiado rápido. El cajón se salió de las guías y cayó al suelo con un golpe seco. El ruido metálico resonó en el balcón mientras las herramientas se desparramaban en todas direcciones. Un destornillador rodó hasta la baranda, unos cables se enredaron entre sí. Una bolsa de tornillos se abrió dejando caer su contenido como una lluvia pequeña y desordenada. Clara se quedó inmóvil un segundo. Luego suspiró, resignada. Y se agachó para empezar a recoger el desastre. Fue entonces cuando lo vio. Entre el caos de objetos viejos y olvidados, había algo que no encajaba. Un cuaderno azul. De tapa lisa, sin polvo, demasiado cuidado para estar allí. Clara lo tomó con ambas manos. Era más pesado de lo que esperaba. No parecía un cuaderno viejo ni algo usado al azar. Parecía deliberado. Dudó. Sabía que no debía abrirlo. No era suyo. Era de Martín. Pero algo en ese cuaderno no pertenecía a un cajón de herramientas. Clara pasó la mano por la tapa y, antes de poder convencerse de no hacerlo, lo abrió. Su respiración se detuvo. Las páginas estaban llenas de listas escritas con una letra prolija y constante. Ropa de invierno. Camperas, gorros, guantes. Tallas anotadas con fechas. Medicamentos, jarabe para la tos, antipiréticos, notas sobre fiebre y malestar estomacal. Útiles escolares. Mochilas. Cuadernos. Nombres de colegios. Consultorios odontológicos pediátricos. Programas extraescolares. Clara pasó las páginas una tras otra, sintiendo como el frío ya no venía del balcón, sino de dentro de su propio cuerpo. Había observaciones precisas: comprar un talle más grande para el otoño, llevar medicación extra al viaje. Revisar zapatos antes del invierno. No eran listas improvisadas. Eran registros de cuidado. Entonces vio las fechas. Las primeras anotaciones eran de hacía 5 años. 2 años antes de su boda. Clara cerró el cuaderno con cuidado, como si pudiera volver a meterlo en el cajón y hacer que nada de eso hubiera existido. Pero ya era tarde. Clara permaneció de pie en la cocina, el cuaderno azul apoyado sobre la mesa, como si hubiera ganado peso desde que lo cerró. No volvió a abrirlo enseguida. Primero respiró hondo. Después, apoyó las manos en el borde de la mesa y dejó que su mente regresara, una por una, a las páginas que acababa de leer. Las listas no eran impulsivas. No eran apuntes sueltos ni compras ocasionales. Había una lógica constante. Casi obsesiva, talles que cambiaban con el paso de las estaciones, anotaciones sobre crecimiento, recordatorios para renovar medicamentos antes de los viajes. Fechas marcadas con cuidado. Clara lo sabía.
Solo alguien que convivía con niños, que los observaba todos los días, que ajustaba su rutina a la de ellos, escribiría así. No era ayuda esporádica. Era cuidado sostenido. Se sentó despacio y, esta vez, abrió el cuaderno otra vez. Leyó con más atención. Volvió a recorrer los nombres de colegios. Los horarios de actividades, las notas breves sobre resfríos, controles médicos, cumpleaños. Todo estaba escrito con la letra de Martín. No había dudas. Reconocía cada trazo. Cada pequeña inclinación de las letras. La pregunta llegó sola, sin pedir permiso. ¿Hijos? La palabra le atravesó el pecho como un golpe seco. ¿Hijos ocultos? ¿Una vida paralela que nunca había sospechado? Clara intentó descartar la idea de inmediato, pero otra apareció detrás, igual de inquietante. ¿Otra familia? ¿Una mujer? Una casa distinta, en otro barrio, donde Martín era otra persona. Se levantó y caminó hasta la ventana. El cielo de Buenos Aires estaba gris, inmóvil. Abajo. La ciudad seguía con su ritmo habitual, ajena a la tormenta silenciosa que se estaba formando dentro de ella. Nunca había tenido motivos para desconfiar de Martín. Nunca. Había sido atento, presente, constante. Pero esas páginas no mentían. Miró el reloj. Ya era tarde para salir apurada. Tomó el teléfono. Dudó un segundo y escribió un mensaje breve a su supervisora explicando que no se sentía bien y que necesitaría el día libre. En cuanto envió el mensaje, apagó el teléfono. No quería llamadas. No quería explicaciones. No todavía. Las horas comenzaron a pasar sin forma. El café que había preparado quedó intacto sobre la mesada. Clara volvió a sentarse frente al cuaderno y, esta vez, lo dejó abierto. No para leerlo de nuevo, sino para mirarlo. Como si la respuesta pudiera aparecer sola entre las líneas. Fue entonces cuando algo más empezó a surgir, lento, incómodo, inevitable. Ella. Clara sintió como una presión conocida se instalaba en su pecho, una sensación antigua que creía haber aprendido a controlar. El cuaderno no hablaba solo de niños. Hablaba de algo que ella no podía dar. De algo que había perdido años atrás, en un hospital, bajo luces frías y voces apresuradas. Cerró los ojos un instante. No necesitaba recordar los detalles. Su cuerpo los recordaba por ella. La infertilidad no era una palabra que usara a menudo, pero vivía allí, en silencio, acompañándola. Había aceptado su vida con Martín tal como era. Había creído que eso bastaba. Ahora, el cuaderno parecía señalarla directamente. Tal vez Martín había querido algo más. Tal vez lo había buscado en otro lugar. Tal vez esas páginas no eran una casualidad, sino una consecuencia. Clara volvió a cerrar el cuaderno y apoyó la frente sobre sus manos. El departamento estaba en silencio, pero dentro de ella algo se había puesto en movimiento. Algo que no iba a detenerse fácilmente. El problema no era lo que el cuaderno decía, sino todo lo que empezaba a despertar en ella. Antes de Buenos Aires. Antes del departamento luminoso y del orden cuidadoso que había construido con los años, Clara Benítez había vivido otra vida. Una más pequeña, más frágil. Una vida en la que todavía creía saber quién era y hacia dónde iba. Había salido de la universidad con la certeza ingenua de que el esfuerzo bastaba. Consiguió su primer trabajo lejos de su ciudad natal, compartió un departamento estrecho con muebles prestados y aprendió a moverse en una rutina que todavía no pesaba. Fue entonces cuando conoció a aquel hombre. No era Martín. No se parecía en nada. Tenía una forma de hablar que prometía más de lo que cumplía y una sonrisa que hacía olvidar las preguntas incómodas. Clara se dejó llevar. Pensó que podía manejarlo. Que era temporal, que no se perdería a sí misma en el proceso. El embarazo llegó como llegan las cosas que no se planifican, de golpe, sin aviso. Al principio hubo negación, después miedo. Él desapareció con la misma facilidad con la que había entrado en su vida. Clara se quedó sola con una noticia que le cambiaba el cuerpo y el futuro al mismo tiempo. Intentó seguir adelante. Trabajó más horas, evitó llamadas. Se convenció de que podía resolverlo todo. Hasta que el cuerpo empezó a fallar. Los dolores fueron primero leves, luego imposibles de ignorar.
una noche terminó en una guardia. Sola, sentada en una camilla fría, escuchando palabras que no alcanzaba a entender del todo. Emergencia. Complicaciones. Cirugía. Las luces blancas del hospital se quedaron grabadas en su memoria. El olor a desinfectante. Las voces que se cruzaban por encima de ella como si no estuviera allí. Cuando despertó, el mundo ya había cambiado. El médico fue cuidadoso. Le habló despacio. Le explicó lo necesario. Clara escuchó en silencio, con una calma que no sentía. No podría volver a quedar embarazada. No de esa forma. No nunca. El duelo no fue inmediato. Llegó después, en capas. Primero el cuerpo que tardaba en recuperarse. Luego el cansancio constante. Más tarde, la culpa. Culpa por haber confiado. Culpa por no haber sabido cuidarse. Culpa por algo que, en el fondo, no dependía solo de ella. Se alejó de amistades, evitó conversaciones largas, aprendió a sonreír cuando era necesario y a llorar cuando nadie la veía. Durante años, Clara se movió por la vida como si caminara con cuidado sobre una grieta invisible. Trabajó, cambió de ciudad, empezó de nuevo. Buenos Aires fue una elección práctica. Una oportunidad laboral. Un lugar donde nadie conocía su historia completa. Allí construyó una carrera, se volvió eficiente, confiable, correcta. Aprendió a no esperar demasiado. Conoció a Martín Salgado sin buscarlo. Coincidieron en el trabajo, compartieron reuniones largas, silencios cómodos. Martín no preguntaba más de lo necesario. Escuchaba. Tenía una forma tranquila de estar presente, como si no necesitara demostrar nada. Cuando empezaron a salir, Clara se sorprendió a sí misma bajando la guardia. La noche en que decidió contarle la verdad, pensó que él se alejaría. Le habló del embarazo, del hospital, de la cirugía. No usó palabras técnicas. No hizo dramatismos. Dijo lo esencial y esperó. Martín no le interrumpió. No intentó arreglar nada. Solo tomó su mano y la sostuvo con firmeza. «Estás bien así», le dijo. «Sos suficiente». No hubo promesas grandilocuentes ni planes forzados. Solo aceptación. Clara creyó, por primera vez en mucho tiempo, que eso podía ser amor. Se casaron sin urgencias. Sin expectativas ajenas. Construyeron una vida tranquila, basada en acuerdos silenciosos y rutinas compartidas. Por eso, sentada ahora frente al cuaderno azul, Clara sentía que algo antiguo se removía. No era solo el miedo a una traición. Era la sensación de que esa herida, que había aprendido a cubrir con cuidado, volvía a respirar. Ahora, esa vieja herida volvía a latir, justo cuando creía haber aprendido a vivir con ella. Martín estaba de guardia larga ese día. Clara lo sabía desde la noche anterior. 24 horas fuera, turnos encadenados, llamadas imprevistas. Normalmente, esa ausencia le daba margen para ordenar la casa. Avanzar trabajo pendiente o simplemente disfrutar del silencio. Esa vez, no. El cuaderno azul seguía en la mesa de la cocina. Clara no lo tocó. Tampoco lo escondió. Permaneció allí, visible, como una presencia muda que no necesitaba decir nada para hacerse notar. El reloj avanzaba, pero el tiempo parecía plegarse sobre sí mismo, espeso. Irregular. Intentó distraerse. Lavó una taza que ya estaba limpia. Ordenó papeles que no necesitaban orden. Se sentó en el sillón y se levantó enseguida. Cada habitación se sentía distinta, como si las paredes se hubieran corrido apenas unos centímetros hacia adentro. El departamento, que siempre había sido un refugio. Ahora parecía observarla. Clara pensó en salir a caminar, en tomar aire, en ganar distancia. Pero supo que no serviría. Lo que la inquietaba no estaba afuera. Volvía una y otra vez a las mismas imágenes, la letra prolija de Martín, las fechas, las tallas que crecían con los años. No eran escenas completas, sino fragmentos que se repetían sin descanso. A ratos, la mente se le iba por caminos que intentaba cortar de inmediato. Escenarios posibles, explicaciones apresuradas. Conclusiones sin pruebas. Se obligó a detenerse.
No quería llegar a la noche cargada de suposiciones. No quería convertir el miedo en certeza antes de tiempo. Se preparó un café nuevo. Esta vez lo bebió despacio, de pie, mirando por la ventana. Abajo, la ciudad seguía funcionando. Gente que entraba y salía de edificios. Colectivos que frenaban y arrancaban, voces lejanas. Pensó en lo fácil que era fingir normalidad. En lo tentador que sería guardar el cuaderno, no decir nada y seguir adelante. Pero algo dentro de ella se negó. Clara entendió que no podía huir de esa conversación. No podía hacer como si no hubiera visto lo que vio. Fingir, esta vez. No la protegería. La mantendría atrapada. Y ella ya había pasado demasiados años viviendo con silencios que no le pertenecían. Decidió que hablaría esa misma noche. Sin acusaciones. Sin escenas. Necesitaba escuchar la verdad de la única forma que le parecía justa, mirándolo a los ojos. Se sentó a la mesa y colocó el cuaderno con cuidado. Alineado con el borde, como si ese gesto mínimo le devolviera algo de control. Las horas finales se estiraron más que todas las anteriores. El cielo se oscureció lentamente. Sin dramatismo. Clara encendió una luz, luego otra. El departamento recuperó su forma habitual, pero ella no. Cada sonido la ponía en alerta. Un auto en la calle. Un ascensor. Un portazo lejano. Cuando finalmente escuchó pasos en el pasillo y la llave girar en la cerradura, Clara supo que ya no había vuelta atrás. La puerta se cerró detrás de Martín Salgado con el sonido habitual de cada noche. Dejó las llaves en el mueble de la entrada y avanzó unos pasos. Todavía con el cansancio de la guardia larga marcado en los hombros. Iba a decir algo, una frase rutinaria, un saludo, cuando levantó la vista y la vio. Clara estaba de pie en la cocina, inmóvil. No tenía el gesto crispado ni los ojos enrojecidos. Esa quietud fue lo primero que le llamó la atención. Lo segundo fue el cuaderno azul, abierto sobre la mesa, perfectamente alineado, imposible de ignorar. Martín se detuvo. No preguntó qué era. No fingió sorpresa. Su mirada se quedó fija en el cuaderno durante un segundo más largo de lo normal, como si midiera el peso exacto de lo que acababa de ocurrir. Luego levantó los ojos y se encontró con los de Clara. Lo encontré, dijo ella, sin levantar la voz. Lo leí. Martín asintió apenas, un gesto mínimo, cansado. Cerró los ojos un instante y exhaló despacio, como alguien que ha llegado al final de un recorrido que llevaba años evitando. Se acercó a la mesa y dejó el abrigo sobre la silla sin sentarse. Es mío, dijo. El cuaderno. Clara no respondió. No necesitaba esa aclaración. Esperó. He estado ayudando a 2 chicos, continuó él. Desde hace años. La frase quedó suspendida en el aire. Clara sintió como su respiración se volvía más lenta, más consciente. No se movió. No preguntó nada todavía. Dejó que Martín siguiera. No fue algo puntual, agregó. No fue una vez ni 2. Ha sido constante. El silencio se espesó entre ellos. Clara miró el cuaderno, luego volvió a mirarlo a él. Cada palabra encajaba con las listas, con las fechas. Con los detalles que la habían desvelado todo el día. Los chicos. 2 años. El corazón le golpeó una vez más fuerte cuando la pregunta que había estado conteniendo empezó a formarse. La sostuvo en la garganta. Como si decirla en voz alta pudiera volverla definitiva. Martín pareció adivinarla. No son mis hijos, dijo entonces, con claridad. La frase cayó con un peso distinto al que Clara había imaginado. No alivio. No certeza. Algo intermedio, desorientador. Clara parpadeó. El aire volvió a entrar en sus pulmones. Pero no trajo calma. ¿Cómo que no? Preguntó al fin. Martín no respondió de inmediato. Se pasó una mano por el rostro, cansado. Y miró alrededor del departamento como si necesitara anclarse a algo familiar. Luego volvió a mirarla. No son mis hijos biológicos, repitió. Nunca lo fueron. Clara apoyó las manos en la mesa para sostenerse. La explicación abría nuevas preguntas, más profundas, más incómodas.
Si no eran sus hijos, entonces, ¿qué eran? ¿Por qué ese nivel de compromiso? ¿Por qué durante tanto tiempo? ¿Por qué en silencio? Necesito que me digas todo, dijo ella, con una firmeza que la sorprendió. No partes. No versiones resumidas. Todo. Martín asintió otra vez. No discutió. No intentó suavizar nada. La miró con una mezcla de culpa y determinación. Como si hubiera esperado ese momento sin saber cómo enfrentarlo cuando llegara. Tenés razón, dijo. Te debo la historia completa. Arrastró la silla y se sentó frente a ella. No cruzó los brazos. No se recostó. Apoyó los antebrazos sobre la mesa, las manos entrelazadas, en una postura abierta, expuesta. Clara notó ese detalle. Martín no estaba defendiéndose. Estaba preparándose. Esto empezó mucho antes de que nos conociéramos, dijo, bajando la voz. Y no tiene nada que ver con otra vida ni con otra familia como estás imaginando. Clara no respondió. No interrumpió. Sintió que, de algún modo, ese era el punto exacto en el que el día había estado avanzando desde la mañana. Todo lo anterior, el cuaderno, las dudas, el miedo, había sido una antesala. Martín se sentó frente a ella, como alguien que sabe que va a contar algo que lo cambiará todo. Martín apoyó la mirada en el borde del cuaderno, como si necesitara un punto fijo para no perderse en lo que estaba a punto de decir. Cuando habló, su voz ya no tenía la tensión de la defensa, sino la quietud de quien vuelve a un recuerdo antiguo. Fue antes de vos, empezó. Mucho antes. Le contó que conoció a Sofía Rinaldi en una boda. La de un amigo en común. Martín había ido sin expectativas, cumpliendo un compromiso más. Sofía era la dama de honor. No llamó la atención por ser estridente ni por buscar miradas. Al contrario. Había algo en su manera de estar, en cómo observaba la sala antes de hablar, que la volvía distinta. Pasaron gran parte de la noche conversando en los márgenes de la fiesta, lejos de la música fuerte y de los brindis repetidos. Hablaron de libros. De películas viejas, de cosas pequeñas que no suelen decirse en un primer encuentro. Martín no la buscó después. No porque no quisiera, sino porque había algo que no cerraba. Sofía estaba comprometida con Esteban Rinaldi. No lo ocultó. Se lo dijo con naturalidad, sin dramatizar. Martín entendió que ese límite no se cruzaba. Aún así, lo que sintió no desapareció. No fue un enamoramiento impetuoso, sino algo más lento, más silencioso. Una afinidad que no pedía ser nombrada. Con el tiempo, supo la razón del compromiso. Sofía vivía con su abuela, doña Rosa, en un departamento pequeño, sosteniéndose con lo justo. La salud de doña Rosa estaba frágil. Y los gastos médicos eran constantes. La familia de Esteban ofrecía estabilidad, una casa, cobertura, tranquilidad económica. Sofía no hablaba de amor cuando hablaba de su boda. Hablaba de necesidad. Martín no intentó convencerla de nada. No le prometió rescates ni futuros alternativos. Entendió que ella estaba eligiendo lo que creía que debía elegir. Se apartó con la discreción que le fue posible. Dejó de escribirle. Dejó de aparecer en los mismos lugares. Se dijo que lo correcto era desaparecer de su vida. Sofía se casó. Martín lo supo por terceros. Después llegaron las noticias sueltas, que se había mudado, que estaba embarazada, que había tenido una nena. Más tarde, un varón. Valentina primero. Tomás después. Cada dato llegaba sin detalles, como ecos de una historia que ya no le pertenecía. Martín siguió con su trabajo, cambió de rutinas. Conoció otras personas sin comprometerse del todo. Pensó que el tiempo haría lo suyo. Y durante un largo periodo, pareció que así era. Hasta el día en que la vio de nuevo. Martín caminaba por la costanera una mañana gris, después de una guardia. No estaba buscando nada. La reconoció antes de verla de frente, por la forma en que se inclinaba hacia los chicos. Por la risa breve que se le escapaba cuando uno de ellos decía algo absurdo. Sofía estaba sentada en un banco, ayudando a Valentina a atarse los cordones mientras Tomás se aferraba a su brazo, inquieto. Se detuvo a distancia.
No se acercó. La observó apenas unos segundos. Sofía parecía distinta. Más cansada, quizás, pero también más real. Los chicos corrían alrededor, ajenos al mundo. En ese instante, Martín sintió algo que no fue nostalgia ni deseo. Fue aceptación. Pensó que, a pesar de todo, ella había construido una vida. Y decidió no interrumpirla. Se dio vuelta y se fue. Después de eso, Martín hizo un esfuerzo consciente por cerrar ese capítulo. Se convenció de que había sido una historia incompleta, como tantas otras. Se permitió pensar que algunas conexiones no están hechas para desarrollarse, sino para existir brevemente y desaparecer. Siguió adelante. Cambió de trabajo. Aceptó nuevos horarios, conoció a Clara. Cuando habló de Sofía por primera vez esa noche, no lo hizo con añoranza. No hubo brillo romántico en su voz. Solo respeto. Y una sombra leve de lo que no fue. Creí que había quedado atrás, dijo finalmente. Que ya no tenía lugar en mi vida. Clara escuchaba en silencio, sin interrumpir. Entendía, al menos en parte, esa clase de amor que no se concreta, que no exige, que se retira a tiempo. Lo entendía demasiado bien. Martín bajó la mirada. Como si se preparara para lo siguiente. Martín creyó que ese capítulo había quedado atrás, pero la vida aún no había terminado con él. Martín hizo una pausa antes de continuar. No fue larga, pero Clara notó cómo sus hombros se tensaban, como si el cuerpo recordara antes que las palabras. Cuando habló de nuevo, su voz salió más baja, contenida. La violencia no llegó de golpe. Eso fue lo primero que dijo. No hubo una sola noche aislada ni un estallido inesperado. Hubo señales pequeñas, acumuladas, que nadie quiso ver del todo. Vecinos que escuchaban discusiones y las atribuían al cansancio. Cambios de humor que se normalizaban. Puertas que se cerraban con demasiada fuerza. Sofía había intentado sostenerlo todo. A los chicos. A su abuela. A una casa que, con el tiempo, dejó de sentirse segura. Esteban se volvía imprevisible, celoso, controlador. No siempre levantaba la voz, pero sabía cómo hacerla sentir vigilada. Martín lo supo después. Mucho después. Por comentarios sueltos, por frases que entonces no entendió. La noche final llegó sin aviso. Sofía intentó irse. Eso fue lo que dijeron los informes. Había preparado algunas cosas, lo mínimo. Los chicos estaban en la casa. Doña Rosa no. Esteban volvió antes de lo previsto. La discusión escaló rápido. Los vecinos escucharon golpes, gritos, un objeto caer. Cuando la policía llegó, Sofía ya no respiraba. Martín se enteró por un mensaje. Un conocido en común. Pocas palabras. Mal escritas. Tardó varios segundos en comprender el sentido completo de lo que estaba leyendo. Llamó de inmediato. Pensó que había un error. Que alguien se había equivocado de nombre. Nadie se equivoca así. El arresto fue inmediato. Esteban no huyó. Estaba allí cuando llegaron los agentes. No opuso resistencia. El caso avanzó como avanzan esos casos, declaraciones, peritajes. Titulares breves que al día siguiente ya no interesaban a nadie más. Para Martín, el mundo se detuvo. Durante semanas funcionó en automático. Iba a trabajar y se quedaba mirando la pantalla sin procesar nada. Volvía a casa y bebía para dormir. Al principio era una copa. Después 2. Luego perdió la cuenta. Hubo turnos que no pudo cumplir. Guardias que abandonó a mitad de camino. Un supervisor lo llamó aparte y le sugirió tomarse un tiempo. No fue un despido. Fue algo más humillante, la constatación de que no estaba en condiciones de seguir. Martín aceptó ayuda cuando ya no pudo sostenerse solo. Amigos que lo encontraron sentado en la vereda, sin saber cómo había llegado hasta allí. Terapia. Sesiones largas, incómodas, donde las palabras salían a empujones. Culpa. Mucha culpa. Por no haber llamado. Por no haberse acercado aquella mañana en la costanera. Por haber respetado un límite que, visto en retrospectiva, parecía absurdo.
Si yo hubiera hecho algo, dijo, y no terminó la frase. Clara no lo interrumpió. Sabía que esa clase de pensamiento no se corrige con lógica. Se vive. Se arrastra. Martín habló de noches sin dormir, de imágenes que volvían sin permiso, de una sensación constante de haber fallado en algo esencial. Sofía no había sido su pareja. No habían construido una vida juntos. Pero eso no hacía más liviana la pérdida. Al contrario. La volvía silenciosa, sin un lugar claro donde acomodarse. Con el tiempo, la terapia empezó a ordenar lo urgente. Martín dejó de beber. Volvió al trabajo de a poco. Aprendió a convivir con una tristeza que no se iba. Pero se volvía menos asfixiante. Creyó, durante un tiempo, que ese era el final de la historia. Que la tragedia había cerrado todas las puertas. No fue así. Cuando Sofía murió, no solo dejó una ausencia. Dejó 2 chicos demasiado pequeños para entender lo que había pasado. Valentina tenía 6 años. Tomás apenas 4. De un día para otro, perdieron a su madre, su casa, su rutina. El apellido no los protegió de nada. La custodia pasó a doña Rosa. Una mujer mayor. Con la salud justa y recursos limitados, que no dudó ni un segundo en hacerse cargo. Martín lo supo por terceros. Al principio no se acercó. Se dijo que no era su lugar. Que no tenía derecho. Que cualquier intento sería una intromisión. Pero la imagen de los chicos empezó a aparecer en los momentos menos esperados. En el supermercado. En el colectivo. En el silencio de su departamento. 2 vidas que seguían adelante sin entender por qué todo había cambiado. Martín bajó la mirada. Clara sintió que el aire se espesaba otra vez. Pero lo peor no fue perder a Sofía, fue darse cuenta de quienes quedaban atrás. Después de la muerte de Sofía, la vida no se reorganizó con grandes gestos ni soluciones claras. Se reacomodó como pudo. La custodia de Valentina y Tomás quedó en manos de doña Rosa Rinaldi. La única familia directa que les quedaba. Tenía casi 70 años, la salud frágil y una jubilación que apenas alcanzaba para cubrir lo básico. Aún así, no dudó. Los recibió en su departamento pequeño y asumió la tarea con una dignidad silenciosa. Martín lo supo por comentarios, por datos sueltos que llegaban sin intención de quedarse. Al principio se mantuvo al margen. Se repitió que no era su lugar, que no debía cruzar ese límite. Pero la realidad se imponía de maneras inesperadas. Un día escuchó que doña Rosa había tenido que elegir entre pagar un medicamento y comprar abrigo para el invierno. Otro día supo que Valentina necesitaba útiles nuevos para la escuela. No eran tragedias espectaculares. Eran esas pequeñas urgencias que, sumadas, terminan por quebrar a cualquiera. La primera vez que ayudó fue casi sin pensarlo. Dejó una bolsa con ropa en la portería del edificio. No tocó timbre. No se presentó. La segunda vez fue un sobre con dinero, escondido entre papeles. Doña Rosa se dio cuenta enseguida. Lo llamó. No para agradecerle, sino para pedirle que no volviera a hacerlo así. Hablaron poco. Lo necesario. Ella no le reprochó nada. Tampoco le exigió explicaciones. Solo le dijo que los chicos necesitaban estabilidad, no sobresaltos. Martín entendió. Empezó a ayudar de otra manera. Sin aparecer cuando no hacía falta. Sin ocupar un lugar que no le correspondía. Compraba ropa cuando cambiaban las estaciones, pagaba actividades escolares, se encargaba de algunos medicamentos. Acompañaba a distancia. Presente, pero discreto. Lo hacía por los chicos, no por Sofía, se repetía. Y era verdad. Con el tiempo, la ayuda dejó de ser improvisada. Martín necesitó orden. No para controlar, sino para no olvidar nada. Así nació el cuaderno. Al principio fue una lista simple, talles, fechas, gastos. Luego se volvió más detallado. Anotó consultas médicas, horarios escolares, cumpleaños. Registró cuando Valentina crecía de golpe y cuando Tomás necesitaba refuerzos escolares. No había sentimentalismo en esas páginas. Había constancia. Durante 5 años,
ese cuaderno acompañó su rutina. Martín lo revisaba antes de cada temporada. Antes de cada gasto importante. Era su forma de asegurarse de que nada se deslizara por descuido. No hablaba de eso con nadie. No buscaba reconocimiento. No esperaba gratitud. Doña Rosa aceptaba la ayuda con reservas, pero también con alivio. Sabía que sola no alcanzaba. No quise contarte, dijo Martín, mirando a Clara. No porque estuviera ocultando otra vida, sino porque no sabía cómo hacerlo sin lastimarte. Explicó que el cuaderno nunca había sido un secreto deliberado. Había sido una necesidad práctica, casi doméstica. Algo que se guardaba donde no estorbara. Donde no obligara a explicaciones. No había imaginado que Clara lo encontraría. O tal vez sí, en algún punto, pero había elegido no pensar en eso. Clara escuchaba sin interrumpir. Por primera vez desde la mañana, el cuaderno dejaba de ser una amenaza abstracta. Tomaba forma. Peso. Contexto. No hablaba de traición. Hablaba de responsabilidad. De una decisión sostenida en el tiempo. Silenciosa, sin aplausos. Eso no borraba el dolor. Tampoco la dejaba intacta. Pero cambiaba la pregunta. El cuaderno ya no era prueba de una doble vida. Era el registro de 5 años de cuidado constante. De una presencia que no se anunciaba, pero tampoco desaparecía. Martín terminó de hablar y el silencio volvió a instalarse entre ellos, distinto, menos áspero. Clara miró el cuaderno una vez más. Ya no veía solo listas. Veía un compromiso que no sabía cómo nombrar. Cuando Martín terminó de hablar, Clara entendió el cuaderno, pero no sabía qué hacer con lo que sentía. Clara no habló de inmediato. Se quedó sentada, con las manos apoyadas sobre la mesa, mirando un punto indefinido entre el cuaderno y el borde de la madera. Comprendía lo que Martín había hecho. Lo entendía con una claridad que la sorprendía. Y aún así, le dolía. No había habido infidelidad. No existía otra mujer. Ni una vida paralela escondida detrás de excusas. No había besos robados ni promesas incumplidas. Pero sí había habido silencio. Años de silencio. Y ese silencio pesaba. La compasión llegó primero. Clara pensó en Valentina y Tomás, en Doña Rosa sosteniéndolos con lo justo, en la constancia de Martín. Pensó en la forma prolija de su letra. En la manera en que había organizado cada detalle para que a los chicos no les faltara nada. Esa parte de la historia no le resultaba ajena. Ella misma sabía lo que era seguir adelante sin garantías. Después llegó el dolor. No un dolor estridente, sino uno más hondo, más difícil de explicar. El que no acusa. Pero tampoco se va. Clara sintió como una vieja pregunta volvía a aparecer, silenciosa y persistente, ¿había sido suficiente para él? ¿Había elegido el silencio porque esa parte de su vida rozaba lo que ella no podía ofrecer? No fue porque vos no alcanzaras, dijo Martín. Como si hubiera leído su pensamiento. Fue porque sabía cuánto te costó aceptar tu historia. No quise agregar más peso. Clara levantó la vista. Martín no estaba justificándose. No había urgencia en su tono. Solo una verdad dicha tarde, pero sin adornos. Explicó que nunca había sabido cuándo era el momento correcto para hablar. Que al principio pensó que sería temporal. Luego, que ya había pasado demasiado tiempo. Que cada año que avanzaba, la conversación parecía más difícil. Tenía miedo de herirte, dijo. Y de perderte. Eso no cerraba la herida, pero le daba forma. Clara entendió que el silencio no había sido un desprecio hacia ella, sino una torpeza humana, una decisión tomada desde el cuidado y el miedo, no desde la falta de amor. Aún así, necesitó distancia. No pidió explicaciones adicionales ni levantó la voz. Simplemente dijo que necesitaba tiempo. Tiempo para ordenar lo que sentía. Para separar lo que comprendía de lo que todavía dolía. Martín lo aceptó sin discutir. Se movió con cautela los días siguientes. Como si temiera romper algo frágil con un gesto de más. El departamento entró en una calma extraña. No hostil, pero sí suspendida. Compartían espacios sin invadirlos. Palabras necesarias,
silencios largos. Clara salía a caminar después del trabajo, dejaba que el aire frío le despejara la cabeza. Observaba a las familias en los parques. A los chicos corriendo detrás de una pelota, a los adultos mirando desde los bancos con una mezcla de cansancio y atención. Pensó en su cuerpo. En lo que había perdido. En todo lo que había aceptado no ser. Durante años había creído que la maternidad era una puerta cerrada. Un territorio al que no tenía derecho a acercarse sin dolor. El cuaderno, los chicos, la historia de Martín habían vuelto a empujarla hacia ese límite. Pero esta vez no desde la ausencia, sino desde otra posibilidad. Clara empezó a preguntarse qué era lo que realmente le dolía. No era que Martín cuidara a esos chicos. No era la existencia de Valentina y Tomás. Era no haber sido parte de esa verdad. Era haber quedado al margen de algo que, sin saberlo, ya formaba parte de su vida. Una noche, volvió a sentarse frente al cuaderno. No para buscar pruebas, ni para confirmar nada. Lo recorrió con calma. Las fechas. Las notas. La constancia. Por primera vez, no sintió miedo. Sintió respeto. Y algo más, todavía indefinido. Cerró el cuaderno y apoyó la mano sobre la tapa. Como si sellara una decisión que venía formándose en silencio. Esa noche, Clara tomó una decisión que no había imaginado posible. La decisión no llegó con una frase solemne ni con una certeza absoluta. Llegó una mañana cualquiera. Mientras Clara se servía café y miraba el cuaderno azul sin sentir ese nudo en el estómago que la había acompañado durante días. Levantó la vista y se encontró con Martín observándola en silencio, con una cautela que ya no le resultaba ajena. «Quiero conocerlos», dijo ella, casi en un susurro. «A Valentina y a Tomás». Martín no respondió de inmediato. Parpadeó, como si necesitara confirmar que había escuchado bien. Luego asintió, despacio. Con una mezcla de alivio y respeto. No preguntó si estaba segura. No era una decisión que se tomara para tranquilizar a nadie más. El encuentro fue en un parque. Una tarde fresca, con hojas secas cubriendo el sendero y un cielo gris claro que no amenazaba lluvia. Doña Rosa ya estaba allí cuando llegaron, sentada en un banco. Envuelta en un abrigo grueso. Se puso de pie al verlos. Miró a Clara con atención, sin juicio, como quien entiende que algunas presencias se anuncian antes de hablar. Valentina y Tomás jugaban cerca, corriendo de un lado a otro. Cuando Martín dijo sus nombres, los chicos se acercaron de inmediato. Valentina llegó primero. Se le colgó del brazo con naturalidad. Tomás lo imitó, serio, observando a Clara de reojo, curioso. «Ella es Clara», dijo Martín. No hubo presentaciones formales. Valentina fue la primera en romper la distancia. «¿Venís siempre al parque?», preguntó, sin preámbulos. Clara sonrió, sorprendida por la sencillez de la pregunta. Se agachó a su altura. «No siempre», respondió. «Pero me gusta». Eso bastó. Tomás se acercó un poco más y le tomó la mano. Como si el gesto hubiera estado esperando permiso. Clara sintió algo tibio desplegarse en el pecho. No era una emoción grandilocuente. Era una calma nueva. Doña Rosa observaba la escena en silencio. Más tarde, cuando los chicos se alejaron unos metros, se acercó a Clara. «Gracias por venir», le dijo. «No es fácil». Clara negó con la cabeza. «Tampoco es algo que quiera hacer a medias». La integración no fue inmediata ni perfecta. Fue progresiva. Visitas cortas al principio. Meriendas compartidas. Conversaciones simples. Clara aprendió detalles pequeños, que Valentina odiaba los botones en las camisas. Que Tomás necesitaba atarse los cordones 2 veces, para que no se escapen. Descubrió que el humor aparecía en los momentos menos esperados. Como cuando Tomás decidió que Martín era demasiado lento para correr y se lo dijo sin filtros, provocando una risa inesperada que alivió la tarde. Clara no intentó ocupar un lugar que no le correspondía. No reemplazó a nadie. Estuvo. Escuchó. Acompañó. Y, sin darse cuenta, empezó a formar parte. Una tarde. Mientras Doña Rosa descansaba en el sillón y los chicos dibujaban en la mesa,
Surgió la conversación que ninguno había forzado, pero que todos sabían que debía llegar. Martín habló de la tutela futura con cuidado, sin dramatizar. De la necesidad de asegurar estabilidad si algún día doña Rosa no pudiera hacerse cargo. Clara escuchó. No sintió vértigo. Sintió claridad. Si ese momento llega, dijo, no quiero que tengan que empezar de cero. Doña Rosa cerró los ojos un instante. Asintió. En el camino de regreso a casa, Clara caminó junto a Martín en silencio. Las luces de la ciudad se encendían una a una. No había promesas nuevas. Ni finales cerrados con candado. Había algo mejor, una elección consciente. Clara pensó en todo lo que había perdido, en la maternidad que creyó imposible. En el dolor que la había acompañado durante años. Entendió que nada de eso desaparecía. Pero también entendió que no definía el límite de lo que podía ofrecer. Esa noche. Al cerrar la puerta del departamento, Clara miró el cuaderno azul por última vez antes de guardarlo en un cajón distinto. No como un secreto, sino como un registro de algo que había comenzado mucho antes de ella y que ahora, sin haberlo planeado, también le pertenecía. La vida no siempre devuelve lo que quita. Pero a veces ofrece otra forma de pertenecer, si uno se atreve a quedarse.